¿Cuál es el destino, capital? Radio Anáhuac. Desde su ubicación continúe por la avenida de las Fuentes, 200 metros. En la rotonda, toma la primera salida en dirección a Avenida de los Bosques. Ha llegado a su destino. Estás escuchando Destino Capital, donde la expresión no tiene límites. Con Frisia Masí. Comenzamos. El día de hoy tenemos la oportunidad de arrancar el programa haciendo una entrevista para platicar sobre todo este tema, ¿no?, que generó una polémica de las redes sociales y sobre todo de WhatsApp, ¿no?, en el que veíamos que es una plataforma que pertenece a Facebook, pertenece a Instagram, y existía como estas dudas, ¿no?, de si realmente se iba a poder filtrar parte, ¿no?, de la información que nosotros tenemos, esta privacidad de datos, esta información que nosotros cuidamos tanto y que no deseamos, ¿no? De pronto existe este susto de que salga o que se difundan nuestros mensajes a través de las redes sociales, y es por eso que el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Rodrigo Orenday Cerratos, que es abogado especialista en Derecho de Tecnologías de la Información. Bienvenido a Destino Capital. ¿Cómo estás, Rodrigo? Pues afortunadamente con bien. Espero que tú, tus seres queridos y nuestro auditorio igualmente, y gracias por la invitación a colaborar nuevamente con estos temas. Así es, y para mí es un placer poder platicar contigo y que nos puedas aclarar todas estas dudas. Me gustaría que nos cuentes de qué se trata este tema de la protección de datos, porque tal vez para algunos dominen estos temas y otros no sepan ni exactamente a qué se refiere, y estamos acostumbrados a aceptar cualquier término y condición y contratos que nos piden en las redes sociales, aplicaciones y hasta en el banco y en todos lados, ¿no? ¿Cómo defines la protección de datos para que la gente pueda entenderlo de una forma correcta y de una forma un poco más completa? Bueno, la protección de datos puede tener distintas definiciones de acuerdo con la legislación de cada país, pero es una profesión, una materia bastante internacionalizada, y el acuerdo general es que consiste debería consistir en el cúmulo de medidas que implementen los responsables o controladores de información que identifique o haga identificable a una persona física para la tutela de su derecho a la autodeterminación informativa. ¿Y qué quiere decir autodeterminación informativa? Quiere decir el derecho que debemos de tener todos para saber quién está haciendo qué y con nuestra información. En México tengo entendido que tenemos la Ley de Protección de Datos, que pues trata de buscar todo este control, ¿no?, de tratamiento de todos nuestros datos que pueden ser sensibles, y tengo entendido que esto, corrígeme si estoy en un error, que está aprobado desde el 5 de julio del 2010, al menos en nuestro país, y cuenta con esta ley que regula precisamente la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que es la autoridad, garante al cumplimiento del derecho a la protección de datos personales. ¿De qué forma nosotros como usuarios, o qué recomendaciones nos darías sobre nuestra protección de datos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos definir que realmente no está rompiendo con nuestra seguridad, o cómo definirías la seguridad en términos jurídicos? Si lo defino en términos jurídicos, los voy a aburrir. Como dijiste, la recomendación es ser maduro y responsable con precisamente lo que se hace con la información propia y de terceros, ¿no? El uso de redes sociales, de medios de comunicación, como precisamente lo que mencionabas de WhatsApp, que también es una red social, y además empieza por nosotros. Tenemos que ser más conscientes de lo que subimos, las imágenes, los comentarios que hacemos, lo que compartimos, de quién lo compartimos, el sharenting, eso puede ser otro tema por completo, de los padres sobre material de los hijos y demás. Entonces, el tema, el filtrado debería empezar por nosotros. Entonces, empezamos por nosotros mismos, con la decisión que tomamos de compartir o no compartir cierta información con terceros a través de estas redes sociales. Las imágenes, los textos, comentarios, videos, etc., etc. Ahora, todos los responsables en el lenguaje de la ley mexicana, o controladores en el lenguaje de la regulación europea, el GDPR o RGPD, Reglamento General de Protección de Datos, prevé una serie de obligaciones, y la primera es comunicarte qué datos tienen de ti, qué hacen con ellos, ¿no?, para qué los quieren, con quiénes los comparten, quiénes les prestan servicios y este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bueno, esos documentos tienden a ser, y creo que es el ejemplo perfecto, es lo que recién pasó con
con WhatsApp. Esos documentos tienden a ser poco user-friendly. Yo creo que no son y menos los entienden, ¿no? Y los lee uno porque pues, a eso se dedica uno y tienes la curiosidad por ver cómo está la implementación, etc., casos de uso. Y esto podría ser justamente, ya que estamos hablando con la radio de la Universidad de Anáhuac, pues prácticamente un caso de estudio para las escuelas de comunicación. Creo que fue un muy buen ejemplo de un muy mal rollout de una modificación de producto. También para la Escuela de Derecho de las Universidades de Anáhuac, que es importante que piensen que los abogados hoy en día ya no somos solamente los juristas doctos que escriben estos documentos eternos y complicados. No, tenemos que ser un aliado para el negocio y en esa alianza debemos de pensar en ser eficientes y simplificar las cosas. Aquí, no estoy seguro que me haya metido a revisar el texto de esta actualización a WhatsApp. No está escrito en el inglés jurídico más complejo, pero la verdad es que tampoco son absolutamente claras, ¿no? Entonces, del lado de las empresas, pues sí tienen que también pensar más en cómo involucrar a sus equipos, tanto de producto, de comunicación, jurídico y demás, de una manera que puedan lograr una comunicación más eficiente y más efectiva con sus usuarios. Por lo que decías, en México, sí, efectivamente tenemos desde el 5 de julio del 2010. De hecho, en principios de julio del año pasado tuve oportunidad de hacer un conversatorio con Jonathan Mendoza Iserte, que es el secretario de Protección de Datos Personales del INAI, pues a 10 años ya de la promulgación de la ley. Hay que recordar que tuvo un plazo ahí transitorio para su vigencia y demás, pero además hay una Ley General de Protección de Datos Personales en poder, se llama de sujetos obligados, que aplica al gobierno, tanto al gobierno federal como a los gobiernos locales. Probablemente los gobiernos tengan más información de nosotros que las empresas privadas, quién sabe si las redes sociales, pero el tema es sí hay una regulación. Esa regulación naturalmente varía de país en país, está sujeta a jurisdicciones. El INAI ha hecho un gran trabajo. Sinceramente, yo tengo una excelente opinión de la labor de ese instituto, a pesar de pues, todas las discusiones que hay recientemente de su aporte y costo y presupuesto, y que si lo quieren pasar a la Secretaría de la Función Pública, se batalló mucho para que, de la sociedad civil, para que precisamente la transparencia y la tutela efectiva de nuestra información personal quedara en una instancia neutral. Por eso es un organismo constitucionalmente autónomo. Y sí me parece que revertir ese logro sería un retroceso considerable. Sin embargo, pues el INAI tiene sus limitaciones jurisdiccionales, porque ninguna de estas grandes redes sociales, excepto la que creo que leí que dicen que quieren hacer ahora, tienen pues, presencia en México. Realmente su presencia es meramente comercial, como oficinas de representación, si quieres. Entonces, pues para el INAI ha sido, cuando no complejo, realmente imposible ejercer jurisdicción. Estas empresas, tú sabes, están en Silicon Valley, ¿no? Están en Mountain View y todos estos pueblitos vecinos a la Universidad de Stanford, donde yo hice mi máster, y tienen algunas sedes en Europa, particularmente en Irlanda. Esto debido a ventajas fiscales que les ofrece ese país. De ahí también que la Unión Europea haya logrado ejercer jurisdicción sobre ellos en temas de datos personales, de maneras, en alguna medida artificial, pero también en materia fiscal y de competencia económica. La ley, ¿no?, que nos protege, pero también por otro lado mencionabas, ¿no?, la obligación que tienen las empresas de brindarte toda esta información de para qué van a hacer el uso de tus datos, ¿no? Es por eso que existía toda esta confusión precisamente de WhatsApp, y justamente platicando sobre pues todo este análisis, ¿no?, que hizo el INAI, pues se metió pues aparentemente a verificar como todos los términos y condiciones, ¿no?, que venía la actualización de WhatsApp, y aparentemente pues dentro de las cosas que decían es que pues no se definen con claridad algunas medidas de seguridad para proteger la información compartida con la información de terceros, que sabemos que esto establece cómo se trabaja en conjunto con otros proveedores, servicios de otras empresas diferentes a Facebook y diferentes a WhatsApp también,
y pues en parte también se presume que se podía filtrar toda esta información, que de pronto pues nosotros no sabemos pues a ciencia cierta hasta dónde pueden utilizar nuestros datos, ¿no? Creo que pues sí, sí estudiamos como toda esta, pues como toda este texto, ¿no? Que nos puede otorgar WhatsApp y que nos pueden otorgar no solamente WhatsApp, sino todas las redes sociales, porque al final, pues todo lo que nosotros estamos aceptando tiene cada uno de sus términos, porque es por este motivo que también hay gente que se va a otras redes sociales como Telegram, entre otras, ¿no? Pero pues finalmente, pues indican que esta plataforma, pues aparentemente no van a correr riesgos y que pues nada más va a ser compartido con otras aplicaciones y que el uso de terceros va a ser para tal vez mejorar sus métricas, ofrecer probablemente anuncios a los clientes, ¿no? Que probablemente estén analizando de qué forma dar a conocer sus productos. Vemos que algunas recomendaciones han sido por parte del INAI al menos, que los usuarios de la aplicación pues tomen una decisión ellos mismos, como mencionabas, esta responsabilidad que nosotros tenemos como usuarios de revisar a detalle cada uno de los términos que nos están ofreciendo de esta política de privacidad y las condiciones de uso que pueden tener para que nosotros pues hagamos conciencia sobre esto, porque también hay usuarios, y no me dejarás mentir, que es como un resultado en bola, ¿no? En el que alguien dice, no, es que está terrible, ¿no? La actualización de datos de WhatsApp y descarga otras aplicaciones y se va a Telegram. Y hay personas que ni siquiera saben o ni siquiera leyeron estos términos y condiciones y empiezan a descargar Telegram, ¿no? Entonces tiene un crecimiento Telegram impresionante en las últimas semanas, pero al mismo tiempo usan Telegram pero no borran WhatsApp. Entonces, pues bueno, también hay una confusión, ¿no? Por parte de los usuarios. Sí. A ver, ahí hay varias cosas a discutir. A ver, sí es importante tener presente que pues bueno, WhatsApp es, como lo denominan en el mercado, una propiedad o sea, como si fueran inmuebles, de Facebook, ¿no? Lo mismo que Instagram. Entonces, la tendencia es a integrarlas técnicamente, y esa integración técnica pues también implica la integración del uso o tratamiento de la información personal. En principio, y ahí sería interesante la opinión de alguien de la Escuela de Ingeniería en Telemática o Sistemas Computacionales, sí he escuchado opiniones divididas, pero tendientes a decir que llamar cifrado, no encriptado, encriptado es lo que está en una cripta, ¿no? El cifrado de la información o llamar cifrado a lo que aplica WhatsApp a las conversaciones es muy entre comillas. También he leído que usa el mismo protocolo que el Signal, que es otra aplicación de mensajería instantánea. Esa es la considerada más segura, según he leído por periodistas, como es tu caso, para comunicarse con sus fuentes, cuando están haciendo ya todo este trabajo de periodismo de investigación y manejando información muy confidencial para fines profesionales. Y esa, a diferencia de la que empezamos discutiendo, pues esa plataforma es administrada por una non-profit, una fundación sin fines de lucro. Entonces, pues sí tienes una divergencia importante en la cantidad de información que va a captar una u otra, ¿no? Signal, pues sí capta lo mínimo indispensable, tu número de teléfono, datos de tu conexión y demás. No almacena nada en un servidor, todo es peer-to-peer. Versus WhatsApp, pues que sí tiende a recolectar más información, y evidentemente el objetivo es la monetización de esa información. Ahora, el punto es, jurídicamente, en materia de protección de datos personales, se vale hacer con la data lo que sea que le hayas dicho al titular o al sujeto de esa data y que te lo haya aceptado. Ahora, en los términos en los que se suelen frasear estos documentos, como para pasar por ahí cosas, por ejemplo, en materia de reconocimiento facial, decían, bueno, pues permítanos usar la técnica de reconocimiento facial para que nosotros te informemos a ti si alguien te pone tag en una foto, ¿no? Y entonces que no estén subiendo fotos tuyas sin que lo sepas. Pero resulta que por debajo de la mesa estaban usando ese mismo reconocimiento facial para entrenar a sus algoritmos, ¿no? Y refinar otra tecnología que estuvieran desarrollando. Entonces, ahí es donde luego empiezan las investigaciones precisamente de los activistas en materia de protección de datos personales, que luego llevan a casos judiciales, que llevan a cosas como las que hizo Max Schrems, este abogado austriaco que tiró el acuerdo de transferencia intercontinental de datos Unión Europea a Estados Unidos, ¿no? No debería ser el caso, insisto, sí debería haber más transparencia, sobre todo más claridad para el usuario. Ahora, también de qué va la selección de aplicaciones.
pues va para qué la quieres usar, qué tipo de comunicación vas a tener. Como te decía, pues algo muy confidencial lo podrías usar, hacer usando Signal, que es como el estándar más alto que hay ahorita en eso, excepto las empresas que tengan sus plataformas propias muy cerradas, muy resguardadas de protección de datos. Por ejemplo, ahora que estamos pues, trabajando desde casa y con el confinamiento y esto, habrás leído, ha habido casos de industrias muy reguladas como la financiera, de salud y demás, en donde les han prohibido tener en su casa o si trabajando desde casa desinstalar o no tener instalados mientras trabajan dispositivos de Internet de las cosas, ya sabes, sus asistentes domésticos y demás, porque pues sí ha habido casos donde resulta que efectivamente hay gente escuchando detrás, ¿no? Como decimos en México, pájaros en los alambres. Pero bueno, entonces pues sí hay estas aplicaciones que son propiedad de distintas organizaciones con distintos objetivos y por lo tanto hacen distinto uso de la data y captan otros datos. Mencionabas al principio el uso de comercios. Este rollout de Facebook / WhatsApp se supone que es para facilitarle a los comercios el uso de la data que obtengan por medio de WhatsApp. ¿Qué quiere decir esto? El comercio ya obtuvo tu información y la obtuvo con tu consentimiento y con tu conocimiento porque tú te comunicaste con el comercio. ¿Qué quiere decir? El ejemplo es, tú pusiste un pedido o una orden a un comercio a través de WhatsApp, de la cuenta de WhatsApp del comercio. Ellos ya tienen tu información ahí, tienen tu histórico de pedidos, lo vincularán o no tal vez con un Customer Relations Management Software o algo como eso, y te irán ellos también despachando publicidad a través de la misma red social, ¿no? Así de, hoy está nublado y frío, ¿por qué no te pides un cafecito y te lo mandamos, ¿no? O el mismo WhatsApp precisamente puede estarte despachando estas sugerencias ya que tienen este conocimiento de tus hábitos de consumo a través de las comunicaciones que hayas tenido con los comercios, ¿no? En sí, se supone, insisto, que el contenido de la comunicación va cifrado de punta a punta. Es decir, si lo descargaran y no tienen la llave privada para acceder a la información, pues verían como cuando se te corrompe un documento de procesador de palabras y ves signos ininteligibles. Eso es lo que debería pasar. Pero a base de saber que el proveedor de la red social, a base de saber que este número que corresponde a esta persona, que se conecta desde esta dirección IP en esta ubicación con este otro comercio que también tiene, que sé que el comercio se dedica a esto, que sé que el comercio está ubicado aquí y entonces voy haciendo un perfilamiento, pues sí, se facilita la monetización de la información, que no sucede en otros aplicativos. Que está en la parte de ser responsables, ¿no? Y de que justo nuestras búsquedas, pues nos empiezan a aparecer recomendaciones de lo mismo que buscamos, o también memes incluso, o ya pasa, por ejemplo, en Facebook, que de repente pones una imagen sobre algún tema y hasta los emojis y los imágenes que te sugiere para comentar van relacionados a la imagen, ¿no? O alguna palabra que esta imagen dice. Entonces, digamos que tal vez estén mejorando sus funciones, ¿no? A través de esto, pero por supuesto que esperemos que manejen nuestra información de forma adecuada. Y como mencionabas, pues hay varias aplicaciones en las que aparentemente tienen este cifrado de extremo a extremo, y que tal vez la única forma en la que se podrían filtrar nuestras conversaciones sería a través de algún hackeo, ¿no? En el que probablemente mencionabas este tema de la nube, ¿no? Que por ejemplo en WhatsApp, a mí alguna vez, lo sé porque a mí alguna vez alguien me trató de hackear por WhatsApp y aparentemente está cifrado de extremo, pero se dieron cuenta, o al menos algunos hackers, que tal vez llamando o hackeando tu buzón de voz de Telcel o de la empresa, la compañía que te está ofreciendo este servicio, hackeando el buzón de voz, tú puedes pedir una clave que te dice, en caso de que no puedas desbloquear tu WhatsApp, entonces la podían escuchar y poder ponerla, ¿no? Tal vez en otro dispositivo móvil, pero ¿estás de acuerdo? O sea, ya es alguien que en verdad pues está buscando pues entrar tal vez a tus conversaciones o a tu número telefónico. O sea, es algo que requiere una mayor complejidad y que tal vez no es un delito y que pues no cualquiera debiera hacer, pero no viene por parte tal vez de la aplicación. Son errores o algunas formas en las que pueden buscar la manera de poderte hackear. Lo mismo tal vez si tus conversaciones están cifradas de extremo a extremo, pero resulta que se guardan en una nube y como mencionabas, ¿no? Tal vez tengan la llave o puedan hackear la nube y tal vez ahí obtener pues toda tu información personal. A ver, sí, muy buenas observaciones, yendo más o menos por partes. Creo que
Mira, sí he tenido experiencias como las que mencionas en las cuales casualmente estaba compartiendo un meme y de repente aparece en otra propiedad de la misma empresa algo relacionado. Y entonces dices, bueno, ¿dónde se supone que está el cifrado de la información? Sí, insisto, en principio está cifrado punto a punto y con un protocolo como el de Signal, porque el de Signal es open source, entonces cualquiera lo puede descargar, lo puede utilizar. Esa red social, o bueno, esa aplicación de mensajería más bien en tiempo real se mantiene a base de donativos. Pero bueno, en cuanto a la vulnerabilidad de las conversaciones, esa vulnerabilidad puede venir tal vez no necesariamente por la red social, sino porque algún otro contenido que descargaste en tu dispositivo móvil, como el caso de Pegasus, por ejemplo, que divulgaron ya hace como 5 años, creo, la Red para la Defensa de los Derechos Digitales, R3D, y el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, pues operaban así, mandaban un vínculo con un mensaje por medios de ingeniería social, ya sabes, un mensaje muy alarmante que te motivaría a hacer clic aquí, y cuando tú pulsabas, se conectaba una dirección IP de un servidor propiedad de esta compañía dedicada al espionaje, y por ese medio podían acceder más que tomar control de tu dispositivo móvil. Y cuando acceden a ese nivel operativo a tu dispositivo móvil, pueden tener distintas herramientas como por ejemplo keyloggers. Un keylogger es un programa que registra los teclazos. Entonces, básicamente está tomando dictado hasta de cuenta y todo lo que tú escribes se lo está mandando al servidor, ¿no? Y hay otras formas de malware, sniffers, por ejemplo, que igual levanten el contenido y demás. Insisto, el contenido va cifrado, entonces cuando lo tratan de abrir se supone que debería de aparecer revuelto, pero si tienen un keylogger, pues sí, los mensajes les aparecen transcritos tal cual, ¿no? Entonces ahí también viene con el cuidado, sobre todo este tipo de cosas creo que se han potenciado en el ambiente de la pandemia del COVID-19, y entonces te llega el SMS de un número desconocido con haz clic aquí para registrarte en la base de datos de vacunas, ¿no? Así, ahora, sí, salva tu vida, vacúnate antes que todos los demás, haz clic aquí para registrarte, ¿no? Y pues hay gente que sí puede caer en ese tipo de cosas. O sabes que también en algunos correos que parecieran oficiales, a lo mejor del SAT, ¿no? Que te metes y... Sí, es que además, para el retorno en inversión que pueden tener, sí le meten diseño, sí capturan la identidad gráfica de las empresas a las que tratan de suplantar y demás. Entonces, sí es esa información, insisto, aunque dependiendo del sistema operativo del dispositivo móvil que estés usando o de lo que estés corriendo en tu laptop, en tu Mac y demás, puede ser más o menos seguro. El hecho está en que sí se puede acceder a esas conversaciones por un canal distinto a la misma red social. Ahora, también con lo que mencionabas, aspectos de adopción. Pasó con el veto que le impusieron las redes sociales al ya expresidente de Estados Unidos después de los disturbios en el Capitolio. Hubo, como dijiste, mucha gente que se fue a Telegram, incluyendo esta gente de la extrema derecha supremacista racial en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, Telegram había tenido un problema importante en Europa con cuentas del Estado Islámico en 2019 y tuvo que implementarse todo un operativo con la Europol porque esa red social está plagada de grupos terroristas. Más recientemente empezaron en Estados Unidos otra que se llamaba Parler, Parler, y le acaban de apretar el cuello a esa red social precisamente porque hubo una migración de todos estos extremistas en Estados Unidos hacia ella, con discusiones muy subidas de tono racialmente y demás. ¿Qué pasó? Pues esa red existía porque tenía su operativo corriendo en la nube de Amazon. Amazon empezó a encontrar estas conversaciones. Volvemos al tema del cifrado. Se supone que el contenido de la conversación debería serle solo conocido a los usuarios. No la he descargado. Y ahora ya no se puede. Ahorita voy a ese punto. Pero bueno, entonces Amazon empezó a encontrar contenido que violaba sus políticas de uso, precisamente por incitar a violencia física, discriminación racial y todo lo demás, datos personales sensibles, precisamente. Y le mandaron una carta a los operadores de Parler,
cuestionándoles sus políticas de moderación de contenido. No, insisto, desconozco si hubiera sido accesible públicamente como Twitter, por ejemplo, o todos eran cuentas privadas y demás, pero el punto es que Parler contestó que, bueno, pues tenían las medidas de moderación de contenido que podían tener siendo una startup y todo lo demás, y le bajaron los servidores de Amazon Web Services. Y después Apple y Google las bajaron de sus respectivas tiendas de aplicaciones. Entonces ahora están buscando operar con apoyo de algunas empresas rusas, resulta, ¿no? Entonces, tema de adopción otra vez, ¿quién se va a Parler? Pues extremistas de cierto corte, con cierta ideología, además, pues con ciertos objetivos, ¿no? Que son muy marcados en ese caso. De manera que al usar una red social o una aplicación de comunicación a través de mensajes en tiempo real, deberías de considerar precisamente el perfil de los usuarios, aunque muchas veces ese perfil se mueve más por el efecto de red, y pues el perfil es que ahí están mis contactos, ahí están mis amistades, mis cuates, es con lo que mensajeamos en la familia, no sé. Claro, es información que nosotros queremos cuidar. Me gustaría preguntarte si has tenido la oportunidad de descargar alguna de las otras aplicaciones aparte de WhatsApp y cuál ha sido tu experiencia, más allá de profesional, también como usuario. Sí, de hecho, como te decía, Parler no la descargué, no la hubiera descargado, ni tendría por qué descargarla por el perfil de usuarios y el corte de esa aplicación. Sí, también tengo Telegram desde hace años, y también desde hace años tengo Signal. Signal probablemente es la que menos he usado, y esa la he usado cuando sí hay la necesidad de discutir temas profesionales. Ya sabes, los abogados tenemos secreto profesional, igual que otras profesiones como los médicos, los financieros y demás. Había usado Telegram también, pero pues encontré que tenía relativamente poca adopción entre las personas. Entonces, ya sabes, cuando había que discutir algún tema de trabajo, al desarrollo de un proyecto, este tipo de cosas, pues tenías que mandarle la invitación a tu contacto, ¿no? En realidad creo que Signal me ha funcionado bastante bien. WhatsApp, pues como te decía, por la popularidad, la adopción y demás, sí tiene algunas funciones que te facilitan mucho ciertas cosas en la vida, que la verdad no he visto aplicadas en Signal, como compartir ubicación, por ejemplo, ¿no? Pues ahora sí, para rankear en el rucómetro, pero habrá gente en el auditorio que se acuerde de una cosa que se llamaba la guía Roji, aquí en la Ciudad de México, que era un libro de grueso que tenías que traer en el coche cuando ibas a un lugar desconocido, porque era un mapa antes de que existiera Google Maps, Waze y todo lo demás. Y entonces, en antaño era, vas a casa de alguien a donde no habías ido nunca, bueno, entonces te vas por aquí, te vas por allá y ese tipo de cosas, y en cambio ahora pues tienes la sencillez y conveniencia de comparte ubicación, ahí está el PIN, y la red social te lleva a otra aplicación que te abre el mapa y te va dirigiendo incluso con voz y demás, ¿no? Entonces se vuelve un poquito el trade-off de que vas a sacrificar un poquito de tu confidencialidad o de tu información personal para... Mira, por ejemplo, acabo de abrir Signal, tengo 55 contactos nuevos en una semana, precisamente por la migración que ha hecho la gente para allá. Entonces, pues sí, se vuelve un poquito de discusión de la conveniencia versus la confidencialidad. Entonces, para usos, o sea, por ejemplo, alguien que vaya a casa de sus papás, pues no creo que le vea mayor problema. Bueno, pues es que van a empezar a levantar metadatos de con qué número me estoy escribiendo, qué ubicación me están compartiendo o a qué ubicación me guía después la aplicación de mapas y demás, ¿no? Pero en cambio, en Signal también tiene la función de compartir ubicación, y también podrías usarla precisamente para llegar a casa de una amistad. Bueno, ahorita debemos de estar todos en confinamiento, pero bueno, ¿no? Si se presenta alguna emergencia médica y demás, pues ok, la usas y te lleva a ese lugar. Ahora piensa alguien que estuviera teniendo una relación extramarital. Si le va a encantar que esa información pueda... La ubicación del marido, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Exactamente. Entonces, pues cada quien sabrá qué hace con su vida. Todo el mundo tiene lo que... Había un perfil biográfico muy bueno en el The New Yorker sobre el fundador de Signal, y pues el cuate medio
cypherpunk, anarquista, ya sabes, de este perfil rebelde. Y como él dice, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a sus secretos, pues sí, todos, para eso hay leyes de protección de datos personales, para eso existe el concepto de privacidad, mientras no le hagas daño a nadie más y no cometas ilícitos, pues sí, efectivamente deberías de poder tú decidir libremente sobre tu privacidad y qué pasa con los datos, ¿no? Pero otra vez, si alguien está teniendo vamos a usar el ejemplo de la relación extramarital, está pidiéndole por WhatsApp flores o chocolates a la persona con la que no tiene el vínculo matrimonial y esa información de repente le empiezan a salir las notificaciones en la pantalla cuando está con su real cónyuge, pues puedes ver el tema en el que se metería, ¿no? Entonces, y lo sí. mismo, ¿no? Que no tengan acceso, evidentemente, pues a tus cuentas bancarias, a tu ubicación, a tu celular. Bueno, mira, tal vez a su identidad. Ahí te va, es que volvemos al tema de la licitud del uso. En México, WhatsApp es más bien limitado. Hay países donde también por el ecosistema y el marco regulatorio pueden tener funciones de transaccionalidad. Tú podrías pagar, por ejemplo, en la India y en otros países desde WhatsApp. En Europa hay el concepto de Open Banking, el Payment Services Standard Directive versión 2, por ejemplo, que de Open Banking, te permite transaccionar con una aplicación desde otra. Entonces podrías jalar pagos de tu cuenta bancaria a través de WhatsApp. Ahí sería perfectamente lícito que tuvieran acceso a algunos de tus datos. Aunque ahí creo, y leí la política de WhatsApp, ahí sí te advierten, eso no puede ir cifrado, porque si va cifrado, la API con el cifrado de WhatsApp, la API la Application Programming Interface de la institución financiera no va a poder entender la información y no va a poder generar el pago. Evidentemente, ahí tiene que haber otra capa de seguridad porque las propias instituciones financieras están obligadas a resguardar también esta información, no solo por protección de datos, también les aplica el secreto financiero además. Entonces, repito, hay información que es, mientras tú elijas usar la red social y tengan una comunicación clara y transparente contigo, pues sí se justifica que tengan la información que tú les estés dando de acuerdo con la utilización que hagas de la red social. Exacto, completamente. Y bueno, pues yo creo que parte de las mayores recomendaciones, como decíamos desde el principio, pues es que nosotros seamos responsables, que leamos todos los contratos que nos ofrecen, los términos y condiciones que tienen cada una de nuestras descargas y las que no, porque también les mencionaba que en muchas de las cosas que nosotros realizamos estamos aceptando cosas continuamente y es por eso la importancia, ¿no? De aceptar todos los términos que nos están planteando cada una de las compañías, cada una de las empresas. Y bueno, pues finalmente me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué pasaría si algún usuario llegara a detectar, indiferentemente, ¿no? De este tema de las redes sociales, ¿qué recomendaciones les darías si detectan en alguna página, por ejemplo, de internet, información sensible que nosotros no proporcionamos? ¿Qué recomendaciones les darías a las personas? Bueno, el punto de contacto ahí, pues sí sería el INAI. El INAI sí tiene facultades para coordinarse o colaborar con otras instituciones. Entonces, aunque ellos no puedan ejercer jurisdicción directamente sobre redes sociales o páginas que no tengan presencia en México, y por presencia me refiero en términos de la Ley de Protección de Datos Personales, que los recursos que estas páginas destinen al tratamiento de datos personales tendrían que ubicarse en México. Pero no siendo el caso, lo que sí puede hacer el INAI es coordinarse por lo menos en el supuesto de Estados Unidos, con la Federal Trade Commission o con sus homólogas autoridades de protección de datos en otros países de Europa y demás, para llevar a cabo una investigación al respecto. Eso en cuanto a faltas propias de las redes sociales. En cuanto a faltas cometidas por terceras personas, dependiendo del caso, podrías tener un supuesto, por ejemplo, de ley Olimpia, de hostigamiento digital, no me acuerdo cómo le llamaron, que ya es un tipo penal concreto. Entonces ahí tendrías que acercarte a la Procuraduría, ya sea local o Fiscalía, que diga, ya sea local o general de la República, dependiendo de la casuística. Los delitos contra la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y demás normalmente son locales. Entonces, en este tema, por ejemplo, de distribución de packs, como le llaman a estos paquetes
de imágenes íntimas que llega desafortunadamente a suceder sin consentimiento sería un tema más local. Si llega a ser un tema financiero, se podría federalizar el asunto, dependiendo de distintos aspectos como las cuantías y demás. Las procuradurías locales entonces tocarán base con la antes Policía Cibernética de la Policía Federal, ahora pasó a la estructura de la Gendarmería Nacional. Pero además, entre autoridades de procuración de justicia precisamente pueden girar oficios de colaboración también para que sus homólogos en el país donde esté ubicada la red social hagan este requerimiento de información. Esto eventual e idealmente, en casos que lo ameritase, pues podría llevar a una investigación ya sea penal o a un caso civil o mercantil. Es importante mencionar, y también se está viendo en el caso de los disturbios en el Capitolio estadounidense la semana pasada, los procuradores de los estados y el procurador general de los Estados Unidos tienen facultades para requerirle directamente o a través del Poder Judicial de aquella nación a estas redes sociales que hagan entrega de la información con la que cuenten. Entonces, pues toda esta gente, ya sabes, las fotos que se viralizaron del sujeto con el casco con los cuernos y el que se robó el podio de la oficina de Nancy Pelosi, todavía estaban posando para fotos y esas fotos se distribuyeron, esta gente se coordinó a través de redes sociales. Pues bueno, toda esa información puede ser requerida justamente a las redes sociales para construir un caso penal. Del lado mexicano tendrías que acudir, como te decía, o en un supuesto, por ejemplo, de daño moral, presentar una demanda en tribunales en México, solicitar el oficio de colaboración procesal internacional que tendría que irse por vía de la Cancillería al país donde esté la red social requerida y demás. Sí se puede hacer un caso relativamente complejo, aunque sí he participado en algunos asuntos en los cuales llegamos a ofrecer un peritaje, por ejemplo, de un peritaje informático de conversaciones hechas a través de WhatsApp que se descargan del celular de la víctima o también del acusado, que, pues bueno, si no las ha borrado, pues ahí van a estar todavía. Y existen los medios para generar imágenes de cómo estaba la memoria del dispositivo o del disco duro en un momento determinado en el tiempo. Esas pruebas son admisibles en un proceso en México, entonces, si bien la impresión, ¿no? Así el bloque de papel con años de conversaciones de WhatsApp, no necesariamente te lo van a reconocer como prueba, el peritaje y la imagen de la memoria de los dispositivos, sí. Y ahí donde lo que se vuelve importante es la cadena de custodia, es decir, por qué manos pasó el dispositivo antes de que se hiciera el peritaje, a fin de asegurar que no se ha alterado el contenido de esa prueba por alguien que haya estado ahí en el tránsito de este dispositivo, desde la víctima que denuncia o el demandante que precisamente formula una demanda, hasta que esa prueba llega a la autoridad correspondiente. Así es, ¿no? O sea, creo que hay diferentes términos, ¿no? Y diferentes leyes, ¿no? Dependiendo, ¿no? Del país en el que te encuentres y como mencionabas también el punto de vista desde donde analizas el caso, ¿no? Como mencionabas la parte de la ley Olimpia, en la que, bueno, pues evidentemente son imágenes sensibles y son imágenes que involucran terceros, ¿no? Que compartieron estas imágenes y pues se iría, ¿no? de estas personas. En cambio, si fuera por un tema, ¿no? de la compañía, pues entonces ahí veríamos, ¿no? El tema precisamente de que tú también eres experto, ¿no? De este tema de protección de datos, ¿no? Veíamos también, mencionabas el tema, ¿no? De Donald Trump y del cierre, ¿no? También de todas sus cuentas después de provocar lo que sucedió en el Capitolio. ¿Cuál es tu punto de vista de esta situación como profesional? Creo que fue una acción difícil, ciertamente. Creo que estuvo bien tomada. Tal vez algo a destiempo, que es la mayor crítica, pero pues cuando estás de ese lado no es tan fácil, número uno, siendo quien era el afectado, y número dos, teniendo el rol que tienen las redes sociales. Finalmente, todos estos temas de la primera enmienda a la Constitución estadounidense o libertad de expresión o derecho humano a la libertad de expresión en nuestra Constitución, pues son derechos que se ejercen frente a la autoridad. Ellos no dejan de ser compañías privadas que tienen el peso que tienen la importancia, el poder que tienen, pues bueno, es producto de un éxito de mercado, punto, ¿no?
Es cierto que no nada más, este tipo de cosas no solo han sucedido en los Estados Unidos, en Myanmar, por ejemplo, también ha habido persecución a ciertas etnias. En África también se han documentado usos por parte de potencias extranjeras de cuentas de redes sociales para manipular la opinión pública en algunos países, y ahí no se ha actuado con la firmeza esta que vimos, ¿no? De llegar al punto de decir, pues el presidente del país más poderoso del mundo es como cualquier hijo de vecino, y si se salió, se brincó las trancas, si me permites el coloquialismo, ¿no? Incumplió nuestros términos de uso, nuestras políticas, y pues es un incumplimiento de contrato, ¿no? Y es como pues el comensal incómodo en el restaurante que está hostigando a otra gente, que ya se pasó de copas o que lo que tú quieras, y pues lo sacan, ¿no? El cadenero lo saca del antro, lo saca del restaurante, y pues fue como pasó, pero repito, políticamente, pues bueno, sí están ellos en un punto bien delicado, porque justamente por ese poder que han logrado, insisto, pues éxito de mercado y productos que la gente hemos decidido seguir usando, y eso les va agregando valor a través del talento que han reclutado, el éxito comercial viene de ahí, pero ya tiene una importancia en la cual también están en la mira de los legisladores, particularmente de sus países, en distintos aspectos, en competencia económica. Es importante mencionar, ellos gozan de una protección que data de los 90s, de la era Clinton, que no ha sido homologada en México. Recientemente entraron algunas modificaciones en vigor con motivo de la implementación del TEMEC, pero hasta el año pasado, ellos en México no se gozaban, los medios mexicanos digitales no gozaban de la misma protección que estas redes sociales en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando Internet se abrió, decía yo, cuando Bill Clinton era presidente a principios de los 90s, al uso comercial, y empezaron las primeras páginas y directorios y todo lo demás, se promulgó en Estados Unidos una Communications Decency Act, que tiene una sección o artículo 230, que muy resumidamente excluye de responsabilidad las empresas de Internet, ahora predominantemente redes sociales, entonces eran otra cosa, pero bueno, por lo que publiquen sus usuarios. Y el principio era, bueno, pues es como ponerte a ver que tú eres el dueño de un terreno, lote o lo que quieras, donde se pone un tianguis o se pone un mercado. Y pues ni eres experto ni perito, ni mucho menos tienes los recursos como para revisar en cada puesto que no estén vendiendo mercancía pirata, ya sabes, ¿no? Películas o bolsas de contrabando y calzado apócrifo y todo lo demás, pues no te da, ¿no? Y mata tu negocio. Entonces, pues tú tendrás tus contratos con los arrendatarios de los espacios, y esos contratos deberían de prever que únicamente venderán mercancía lícita. Si esa mercancía es ilícita, es imputable únicamente al que puso el puesto, no le es imputable al dueño del tianguis, ¿no? El principio es eso, ese ejemplo tan burdo, lo llevas a las redes sociales. En los 90s, el principio era, es que no hay manera de que alguien que tiene un directorio en Internet como Yelp o TripAdvisor y todos estos, implemente medidas para revisar cada post que no tenga contenido difamatorio, que no tenga contenido de discriminación racial, que no tenga contenido ilícito, que no incite a la violencia. No les daba la vida, ¿de acuerdo? Es cierto que ahora ya hay machine learning, inteligencia artificial, redes neuronales, y se ha desarrollado tecnología que sí ya permite llevar a cabo eso, ¿no? Entonces, del lado decía yo, las miras de los legisladores estadounidenses, en la bancada de los demócratas, está por la parte justamente de que ya alcanzaron un tamaño crítico, digamos, estas redes sociales. A ellos les parece que pues bueno, ya es momento de segmentarlos, ¿no? Que decía Napoleón, divide y vencerás. Entonces, pues para separar las entidades en distintas unidades de negocio para evitar prácticas monopólicas, por ejemplo, absolutas o relativas, que se pudieran estar llevando a cabo, para mitigar un poco todo este poder que han cobrado en la distribución de contenido, opinión pública, etc., etc., etc. Del lado de los republicanos acusan censura y, ay, qué pobrecitos, si no los dejan manifestarse y expresar sus opiniones, y que como Silicon Valley es este pueblo lleno de hippies en guaraches y bermudas que le van a los demócratas, entonces que son injustos y no parejos con
con los republicanos, los censuran, ocultan su contenido, les quitan likes, les quitan seguidores. Entonces, están convergiendo ambas bancadas políticas en Estados Unidos en el punto donde quieren separar a las empresas. Como decía, Facebook está integrando, ahorita se hizo este revuelo por WhatsApp, pero no escuché que mucha gente se diera cuenta de que Facebook mismo, que también es dueño de Instagram, por ejemplo, pues ya integró el Messenger de Facebook con el Messenger de Instagram. Entonces puede que tengas gente en una red y no en otra, pero puedes comunicarte con ambas a través de una sola aplicación de mensajería. Toda esta integración técnica haría más complejo todavía deshacer ese nudo gordiano, aunque los reguladores quisieran y lo mandaran, para que eventualmente pues, volvieran a ser como islas, si quieres, aisladas en la red y en el mercado. Y justo también es muy delicado, ¿no? Como todo este tema, ¿no? De las redes sociales en la que todos podemos participar, abrir una cuenta, crear un correo electrónico en cualquier momento. También hay muchas redes sociales o cuentas falsas, ¿no? Y que también interactúan en estos temas políticos, los llamados bots, ¿no? Que están ahí comentando, ¿no? O hablando, si hablan mal de un político, pues luego aparecen como 100 de estas cuentas comentando lo contrario, ¿no? Es que ese es el punto fino, exactamente como decía. A ver, otra tendencia es a querer regularlos como las empresas de servicios públicos, es decir, como a la compañía de luz o de suministro eléctrico, como a la compañía del agua y este tipo de cosas, ¿no? Claramente en México esos tienden a estar en manos del Estado, en Estados Unidos y otros países es un poquito distinto, pero bueno, el punto está en que pues precisamente por esta capacidad que tienen para servir como canales para influenciar, porque finalmente el punto fino ahí, además, atrás de los datos personales y todo lo demás, está la capacidad de incidir en la atención de los usuarios o dirigir esa atención, que es finalmente lo que venden, anuncios teledirigidos, así casi con láser, para saber que uno es un mexicano, hombre de tal edad, con tal escolaridad, con tal ubicación geográfica y todo lo demás, y entonces, pues le gusta este deporte, mira estas series, porque además también eso, otro punto importante para lo de WhatsApp, y qué bueno que no se me olvidó, compartir contenido. Pues eso se hace a través de estos widgets que tú encuentras en la página de la universidad, en el diario o periódico que sea que leas y demás. Esta noticia está súper interesante, se la voy a compartir a alguien más. Entonces, ese contenido, por ejemplo, el hecho de que lo estás compartiendo esa nota, la sabe el periódico o lo sabe el medio o lo sabe el streaming que sea de donde originaste el contenido. ¿De acuerdo? Y eso también es algo que se fue en esta mala implementación de la modificación de las políticas de WhatsApp. Pero bueno, creo que ya me fui muy por otro lado. Decía yo, ¿cómo quieren regular a estas empresas? Pues la verdad es que aunque así funcionen, no son foros, no son plazas públicas, son propiedad privada. No son el Zócalo de la Ciudad de México, donde pues, todavía la más reciente creo que fue el plantón de Frena, pero pues ya tuvimos un megaplantón en 2006, ya y sabes, era tradicional que cualquiera que se quería manifestar por lo que fuera que pasara en Tangamandapio, venían a la Ciudad de México y tomaban el Zócalo y acampaban ahí y demás. Estas redes sociales no son el Zócalo, no son el National Mall de Estados Unidos en Washington, D.C. O sea, son espacios, pueden hacerse públicos, puede hacerse público lo que consta ahí, pero son espacios privados, son empresas privadas que te lo ofrecen bajo todo este modelo de monetización que hemos comentado, pero son propiedades privadas. Entonces, a mí sí me parecería sumamente extremo llegar al nivel de regularlos como si fueran medios de distribución de opinión pública, como si tuvieran que ser espacios públicos. Ahora, como periodista, por ejemplo, para ti la perspectiva editorial debe ser la más interesante porque en la medida en la que puedan ejercer precisamente esta moderación de contenido, precisamente el estar viendo qué se está publicando, quién está publicando, en qué tono está publicando, para qué está publicando y demás, pues implicaría pues, relativamente lo que podría ser un editor, ¿no? Un editor en un medio impreso, digital o electrónico, pues sí dice, es quien toma las decisiones de, bueno, esta nota sí sale, esta nota no me gusta cómo me la presentaste, encáusala más por este lado y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces,
en la medida que ejerzan ese control versus como el ejemplo que puse antes del tianguis, que se incremente o crezca su capacidad para ejercer este control editorial, pues sí podrían terminar siendo regulados como otro medio y estar expuestos fuera de la protección que mencioné también de la sección 230 de la CDA, a una responsabilidad por ejemplo, difamación y calumnias, por distribuir contenido ilícito y demás, lo mismo que cualquier otro medio. En algún momento, pues, ha generado como mucho debate y muchos temas de conversación, a pesar de que ya existen, ¿no? Como algunas leyes, pero se ha platicado sobre la posibilidad, ¿no? de regulación, ¿no? de los medios de información y de comunicación a través de plataformas digitales, en el que, aunque probablemente hoy en día registras un sitio web, tal vez pasara antes, como por alguna institución que lo regulara y te autorizara. ¿Crees que esto sea una solución o realmente pueda llegar a generar un problema, ¿no? de expresión? Eso me sonaría más como un problema de censura previa. Tú sabes, cualquiera de nosotros en este momento es libre de ir y registrar con GoDaddy o Aki, que es del NIC MX en el TEC de Monterrey, un nombre de dominio .mx.com y pues tú eres libre de decidir y es mucho el principio de Internet, tú eres libre de decidir si ese contenido va a ser para bien o para mal. Si resulta ser para mal, pues el control sería ex post, ¿no? Ex post facto, es decir, pues ya pasó, ya subieron el contenido de supremacía blanca o subieron el contenido de naturaleza íntima y todo lo demás y ahora ponte a bajarlo, ¿no? Hay veces en las que eso nunca pasa, por la redundancia de la red y demás, estas fotos distribuidas ilícitamente viven de manera perenne en el ecosistema. Pero bueno, el tema es un mecanismo ex ante en donde tuvieras que pedir permiso y justificar, por ejemplo, como cuando vas a constituir una sociedad mercantil y todavía ni le has dicho a Secretaría de Economía para qué vas a destinar la razón social, pero pues tienes que hacer tu trámite y ellos te tienen que autorizar la razón social. Y luego tienes que obtener el RFC y para eso sí tienes que decir a qué se va a dedicar la empresa. Y este tipo de ejercicios, eso sí me parece una aproximación maximalista que se prestaría a censura. Eso con un gobierno democrático, libre, plural, pues bueno, y aún así tendría mis dudas. Ahora pon eso en manos de gobiernos autocráticos, demagógicos y populistas, como justo el que acaba de salir de Estados Unidos, y pues dime a dónde te lleva, ¿no? Es justo también a donde va el tema de protección de datos personales. La esencia de la protección de datos personales es justamente evitar que puedan literalmente ser usados en tu contra. La regulación de datos personales se originó en los 70s en Alemania, justo después de los aprendizajes del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el que tuvieras que ir y tramitar tu permiso para tu dominio, para tu página web y justificar qué vas a hacer con ella y todo lo demás, sería censura previa, te obligaría a identificar un medio, por ejemplo, que pues, quisieras dedicar a discusiones de cierta índole política, que en principio debería de ser libre, o identificar precisamente al editor o todo lo demás en cuanto a, no sé, cualquier otro aspecto de si vas a hacer un sitio para enfermos de cáncer, de COVID, de lo que me digas. También son datos personales sensibles y el identificarlos previamente con un ente, además, ¿en manos de quién pondrías eso? Lo pondrías en manos del gobierno, lo pondrías en manos de una asociación pública-privada, de un grupo tripartita con todas las partes interesadas, le hace sociedad civil, gobierno, industrias. O sea, no hay solución fácil, evidentemente, claramente no la tengo yo. ¿Y de dónde va a salir? Eso es una buena pregunta. Idealmente, pues sí, en un país democrático como el nuestro, como el vecino del norte o las democracias europeas, pues sí, de un proceso en el cual converjan las industrias, la sociedad civil, el gobierno y demás partes interesadas en la medida que se requiera y corresponda a la orientación e ideología de cada una de las naciones.
Así es, ¿no? Digamos que es parte, ¿no? De la libertad de expresión que nosotros tenemos y las facilidades que tenemos todavía nosotros y que pues esperemos que en ningún momento nos encontremos limitados, ¿no? Frente a estas situaciones. Y justo te lo preguntaba porque también ha habido páginas, ¿no? Que de pronto, por ejemplo, hackeaban la página bueno, no hackeaban, duplicaban la página de Pfizer, la hacían igual, ¿no? En una ponían un teléfono, ¿no? Entonces existen, por un lado, sí este riesgo, ¿no? De la libertad de expresión, pero también por el otro, esta situación en la que probablemente, pues, no sabes para qué puedan dar este uso el manejo de la información, y creo que la conclusión siempre es ser nosotros conscientes, ¿no? Y de lo que estamos haciendo, de los mensajes que estamos difundiendo, y que además que vaya de acuerdo, ¿no? Que no cause algún daño o algún delito. Creo que esa sería la conclusión, ¿no? Sobre el tema del día de hoy. ¿Hay algo que nos gustaría que te gustaría compartir, que te gustaría añadir, ¿no? Sobre esta situación de las redes sociales, sobre esta situación de protección de datos y sobre todo de descargas de WhatsApp y de su competencia? Mira, de esto último que mencionas, justamente páginas apócrifas, sí hemos tenido casos y es bien complicado que a un cliente le clonen la página, ¿no? La Conducef, por ejemplo, ha reportado muchísimos casos de estos en los que, abusando de la información que los intermediarios financieros están obligados a publicar, toman todos esos datos, sacan nombres, sacan teléfonos, direcciones y demás, y entonces lo mismo, te clonan el sitio. Eso genera la necesidad en las empresas, como acabas de mencionar, justo, por ejemplo, las farmacéuticas ahora con la vacuna del COVID y todo lo demás, de tener una comunicación más cercana con los usuarios de sus productos y servicios o los destinatarios de sus mensajes, para asegurar que los canales de comunicación sean auténticos. Lo mismo te puede llegar un SMS, como decíamos, de un número que dice, sí, activa tu tarjeta de lo que me digas, por este medio, haz clic aquí, y lo mismo, ya se metieron a tu teléfono o lo que tú me digas, ¿no? Entonces, igual que se puede prestar todo el medio de Internet para este tipo de conductas ilícitas, pues también le dan a las marcas y a las empresas detrás de ellas un canal más inmediato para tener esta comunicación proactiva y prevenir este tipo de situaciones. Dicho lo anterior, en resumen, diría, del lado de los usuarios, es fundamental pues, tener más conciencia. Creo que sí, como decía una colega en este medio de protección de datos personales, estos sucesos trajeron al frente la discusión sobre privacidad y protección de datos personales, lo cual me fascina, me parece perfecto que ahora sí la gente esté cobrando conciencia, teniendo interés, siendo proactivos en el manejo de su información personal. O sea, fue una percepción sesgada, tal vez equivocada, si quieres incluso, de cómo queda la protección de datos personales en manos de WhatsApp y Facebook, lo que motivó que este éxodo de usuarios hacia otras aplicaciones de mensajería instantánea, ¿no? Del lado de las empresas, pues sí, justo como dije al principio, pues esto fue un muy mal rollout, mala implementación de un cambio. Caso de estudio, yo creo, en algunas materias en las facultades de comunicaciones, desarrollo de producto, derecho incluso también te decía, aprender a escribir de una manera más amigable, de comunicar de una forma más clara, más transparente. Y pues lo mismo, esto le manda un mensaje también, pienso, a la dueña de WhatsApp sobre pues que a lo mejor la gente no está tan contenta con este cambio, y entonces se vuelve la dificultad de equilibrar el ingreso, el desarrollo de negocios y demás con pues, tu base de usuarios, que finalmente es lo que alimenta y sostiene todo ese negocio. Puede que se tengan que tomar decisiones difíciles, como viste, lo aplazaron, ya no va a ser en febrero, creo que va a ser la implementación hasta mayo. En una de esas puede que haya cosas que reviertan o no. Puede que se abran también demandas en Estados Unidos, en otros países, sobre la licitud, o sea, ya que haya el escrutinio y una vez que esto se haya implementado, de la licitud sobre la forma en la que están compartiendo la información. Eso se verá después. Insisto, lo importante, creo, es la protección de datos personales. Empieza con uno, que compartes, por dónde lo compartes y con quién lo compartes. Dos, las empresas tendrían que ser, insisto, claras, transparentes, honestas con los usuarios. Y número 3, los reguladores tienen que medirle muy bien la temperatura al agua, no pasarse de mano dura y tampoco pasarse de mano suave. No pasarse de mano dura, pues lo mismo, porque limitan derechos humanos, y no pasarse suave porque también entonces generan un medio que se vuelve habilitador
de conductas que son socialmente lesivas. Así es. Muchísimas gracias por esos minutos de tu tiempo que nos otorgaste. Decirle a la audiencia, él es Rodrigo Orenday Cerratos, es un abogado especialista precisamente en estos temas de tecnologías de la información y que nos deja un poco más claro, ¿no? Todo este panorama que sucede en las redes sociales, qué sucede con la protección de datos, qué sucede con el uso que nosotros hacemos de nuestros datos, qué es lo que compartimos, para que todos lo tomemos en cuenta en cada una de las acciones que nosotros vayamos a realizar futuras en estas plataformas digitales. Muchísimas gracias, Rodrigo. No, al contrario, Frisia, gracias a ti, a tu auditorio, cuídense mucho, que sigan con bien y te aprecio mucho la oportunidad de volver a colaborar. Así es. Muchísimas gracias, Rodrigo. Decirle a nuestra audiencia que continúe con la programación de la universidad y además decirles que continúen con estos enlaces que hacemos a través de la página de Radio Anáhuac y de las páginas personales que tenemos nosotros y de los programas que les compartimos esta información y recordarles que me escuchen todos los viernes a la 1 de la tarde en Destino Capital. Yo soy Frisia Macín. Muchísimas gracias y nos vemos. Buenas tardes. Destino Capital, expresión sin límites. Solo por Radio Anáhuac, 1670 AM. Ha llegado a su destino.